Isaías 45, verso 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Oremos, hermanos. Señor Jesús, una vez más, Señor, invocamos tu nombre, pero esta vez, Señor, para pedirte, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor. Oh, Señor, porque sabemos que cuando una persona entiende la palabra, Señor, entonces viene la fe, Señor, y cuando llega la fe, entonces se puede invocar tu nombre para salvación, para perdón de pecados, para ayuda espiritual, para ayuda material. Padre Santo, ayúdenos y permita que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús lo pedimos todo para tu honra y gloria. Amén y amén. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, sigamos adelante porque de pronto me iba a adelantar un poquito, pero creí que es necesario que conozcamos bien a ciencia cierta lo que sucedió después del monte Sinaí y después de que el pueblo estuvo 40 años rodeando el desierto hasta que murieron todos los que habían salido mayores de Egipto, y ahora tenemos al pueblo de Israel ya listo para entrar en la tierra prometida, pero en el lado oriental del río Jordán. Ya había muerto Aarón, el sumo sacerdote. Ya también Moisés, que le había rogado mucho al Señor, le rogó muchas veces que lo dejara ver y entrar en la tierra prometida. Pero como él cometió una falta delante del Señor, que era la de falsificar un tipo de él, porque la roca es una figura de el Dios de la gloria en cuanto a que Él nos da lo que necesitamos y que Él debería de ser golpeado una vez y Moisés lo golpeó 2 veces, y entonces por esa causa el Señor le quitó la entrada a la tierra prometida. Por eso muchas veces lo he advertido, tenga cuidado con lo que hace y con lo que dice, porque puede perder alguna bendición grande de parte del Señor. Entonces ya Moisés ha muerto, están ahí frente al río Jordán, y el capítulo 1 del libro de Josué entonces nos refiere lo que tiene que ver con la transmisión del mando. Moisés era el que venía dirigiendo al pueblo en todo, pero ahora había muerto y el Señor le dice:
a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Así es de que entonces usted va a ser el encargado. Muy posiblemente Josué dijo, ¿yo? Sí, usted. Ahí quiero, hermanos, darles el primer, ¿cómo se dice? Como tema para que lo enriquezcan y lo prediquen. Hermanos, el vivir en la presencia del Señor y estar siempre permanente sirviéndole a Él, nos da la oportunidad de que el Señor pueda hacer o tomarnos y hacer que le sirvamos en cosas muy especiales. Si a usted le gustan las cosas especiales, entonces manténgase, como dice la Escritura, el joven Josué no se movía del tabernáculo. Ahí estaba, como decía David, Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Entonces, el Señor llama a Josué y lo nombra y le dice, yo voy a hacer grandes cosas delante de ti para que el pueblo te reconozca. Y así fue. Así fue. Entonces, el primer capítulo es el cambio de mando o el nombramiento de Josué. El segundo capítulo, que quiero llegarle hasta el número 8, el segundo capítulo es, entonces lo primero que Josué hace es enviar espías a Jericó. El segundo capítulo habla de los espías a Jericó. Algo muy especial, hermanos, cuando usted lo manden a hacer algo, sea fiel en su trabajo. Haga lo que se le dice y dé las noticias que son. No se ponga a dar malas noticias o noticias amañadas. Délas como son. Eso es agradable al Señor, porque cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, el Señor Jesús, cuando el Señor juzgó al pueblo y lo mandó a dar vueltas por el desierto, dijo, ninguno de los que salió de Egipto de 40 años para arriba entrará en la tierra que yo les prometí. Pero mi siervo Caleb, hijo de Jefone, y mi siervo Josué, hijo de Nun, ellos sí entrarán, porque fueron fieles al Señor en lo que ellos hacían. Así es de que es un buen punto. Entonces ahí está, se envía a dos espías, otros dos espías a Jericó. Seguramente trajeron muy buenas noticias, pero lo importante de ese capítulo 2 es la conversión, pudiéramos decir así, de Rahab la ramera. Aquellos dos espías llegan y se hospedan en esa pensión y entonces Rahab reconoce que no son del pueblo y ella les dice, ustedes seguramente son de los que vienen por ahí haciendo pero trizas a todos los pueblos que están por delante de ustedes. Aquí nosotros ya sabemos lo que Jehová hizo con los pueblos del desierto y estamos muy atemorizados, muy atemorizados. Entonces, como cuando se supo la noticia de que habían dos espías por ahí, seguramente la inteligencia del reino mandó a buscarlos y llegó hasta donde Rahab y dice que Rahab los escondió debajo de unos montones de lino. Entonces, y les dijo sí, ellos por aquí vinieron, pero se fueron aquí para allá. ¿Sí? Entonces ya ella fue y los sacó y les dijo, acuérdense que yo los salvé de que los tomaran presos y los mataran. Así de que ustedes tengan misericordia conmigo y con mi casa. Entonces ellos le dijeron, está bien, le prometemos que vamos a respetar la vida tuya y de los tuyos siempre y cuando estén aquí en esta casa. Cuando nosotros salgamos de aquí, usted ate un cordón rojo a la ventana que da en el muro
y cuando nosotros vengamos y veamos el cordón rojo, entonces pasaremos de largo. O más bien, respetaremos la casa tuya. Y la palabra del Señor dice que entonces ellos se fueron. Ella inmediatamente, hermanos, inmediatamente puso el cordón rojo allá para como señal de que ahí vivía ella. Entonces ahí está esa historia. Y el capítulo 3 entonces se habla del paso del Jordán. Paso del Jordán, que fue otro hecho supremamente maravilloso y que nos da una lección muy especial. Hermanos, a nosotros nos corresponde dar el paso de fe. El resto lo hace el Señor. El Señor les dijo, los sacerdotes vayan adelante y tan pronto ellos con el arca toquen el agua del río, el río se amontonará arriba, muy arriba, por allá como a unos 40, 50 kilómetros se detuvo el agua en un montón. Eso fue una represa impresionante. Y entonces ya los sacerdotes entraron, entró el ejército de primero y después entonces los levitas con el arca se situaron en el centro del río, que seguramente en ese tiempo era un río bastante grande y caudaloso. Y entonces pasó todo el pueblo, pasaron también el arca, y ahí está entonces, hermanos, el paso del río del Jordán. El tema que quiero es, póngale usted, tan pronto vuestros pies toquen el agua, el río se secará. Ese es el paso de fe. Para todo hay que dar el paso de fe. Si usted no da el paso de fe, entonces enriquézcalo y predíquelo, hermano. El capítulo 4, entonces, es la construcción de los dos testimonios. Porque el Señor nos dijo, y me seréis testigos. ¿Qué testimonios tenemos nosotros? Entonces aquí están los dos testimonios que hace. El Señor mandó, pasando el río, hicieron un testimonio allá al otro lado, y el Señor dijo, para que cuando los hijos les pregunten, ¿por qué ustedes son pentecostales? ¿Por qué no son de otra congregación o católicos? Entonces, ustedes les dirán, es que nosotros éramos esto, y el Señor nos dio entendimiento. Y otro testimonio lo hicieron los hombres también, con 12 piedras en el centro donde estaba el arca con los levitas, y allí también construyeron otro testimonio de que ellos pasaron a pie y en seco el río Jordán. Entonces, muy lindo el capítulo 4. En el capítulo 5 ya el pueblo ha pasado, estar en un lugar que se llamó Gilgal, porque allí circuncidaron al pueblo que había nacido después de que salieron de Egipto. Recuerden que el Señor le dijo a Abraham, la señal que ustedes van a tener es esta: a los 8 días de nacido el varón será circuncidado. Y eso seguramente por todos los 400 años que estuvieron ellos allá, lo hicieron religiosamente, como se dice, circuncidaron sus hijos. Pero después de que salieron de Egipto, hasta este momento no habían vuelto a circuncidar a ninguno de los niños que había nacido. Entonces el Señor le dijo a Josué, afílate cuchillos y circuncida al pueblo que ha nacido. Entonces allí fueron circuncidados, y la palabra de Dios habla en el capítulo 3 de Filipenses 3:3, en donde en el versículo 2, entonces seguramente está la porción de que habla de la circuncisión de Cristo. Filipenses 3 dice así, de esta manera: porque nosotros
somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, dice la Escritura que el Señor entonces, en una forma simbólica, quitó, hermanos, ese pedacito de carne, y eso quiere decir que nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, hermano, echando fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso. Entonces allí por eso se llamó Gilgal, porque allí fue circuncidado el pueblo del Señor. En el capítulo 6 de Josué, entonces está lo referente a la toma de Jericó, una porción bien especial, como el Señor le dijo al pueblo lo que tenían que hacer, y ellos lo hicieron, y cuando uno hace lo que el Señor dice, hermanos, se dan las cosas, se hacen las cosas. Ya, es muy linda esta porción, pero a lo que quiero referirme, hermanos, es a la parte donde dice que entonces Josué dijo a los dos hombres que habían mandado de espías: entren en la casa de la mujer. Recuerden que ellos le dieron los 7 vueltas durante 7 días, y en el último día le dieron 6 vueltas, y a la última, cuando completaron la última vuelta, por las instrucciones del Señor, ellos gritaron y los muros se cayeron y solamente quedó en pie la partecita que correspondía a, digámoslo así, en este momento lo podemos entender mejor, el apartamento en que vivía Rahab y su familia. Allí estaban todos. Entonces Josué les dijo: vayan y a la casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, óigalo bien, y a su padre, y a su madre, a sus hermanos, y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda la parentela y los pusieron fuera del campamento. Los salvaron, gloria al Señor. Pero yo le decía a mi esposa, tremendo trabajo de evangelización que tuvo que hacer Rahab para poder salvar toda la familia. Pero allí estaban todos. Hermanos, anótelo. Hermano, eso es una bendición. Cuando una persona le cree a Dios, entonces se hace posible que la salvación de la familia. Yo le doy gracias al Señor, porque tengo mis hijos en los caminos del Señor y en el servicio del Señor. Y ahora estoy viendo cómo mis nietas y mis nietos también están sirviéndole al Señor. Y seguramente que Abigail, mi bisnieta, también será levantada y estarán, hermanos, dentro de esa línea de salvación. Porque al que cree, todo le es posible. Así es de que, hermanos, entonces tengamos en cuenta esto y tengamos en cuenta a esta mujer, una mujer perdida en el pecado, en la maldad. Pero cuando se le presentó la oportunidad, creyó y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 7 entonces está la narración del pecado de Acán. Y entonces aquí está el pecado, porque el pueblo entonces salieron después de destruir a Jericó, entonces se fueron a destruir la siguiente ciudad que quedaba cerca, y entonces mandaron espías, y los espías dijeron: no se necesita tanta gente, vayan por ahí unos 3,000 hombres. Y se fueron como 3,000 hombres y los sacaron, hermanos, huyendo. Fueron muertos 36 hombres. Entonces
hubo mucha consternación, pero ¿qué ha pasado? Señor, ¿no dijiste que nos ibas a dar la victoria y que íbamos a conquistar todo esto? ¿Cómo es que nos han derrotado un pueblo tan pequeño? Y entonces el Señor le dijo a Josué, es que hay pecado en el pueblo. Ojo, hermanos, y yo estoy pensando muy seriamente con esto que nos está ocurriendo. Esto que está ocurriendo le está dando lecciones, pero a todo mundo. Y creo que a nosotros también nos está dando una tremenda lección, una lección espiritual tremenda. Estamos sin podernos reunir. Que la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué delicioso, pero no podemos reunirnos. Allí es a donde el Señor envía bendición y vida eterna, donde están los hermanos juntos en armonía. Algunos están pensando tal vez que se puede vivir la vida cristiana sin tener que ir a una iglesia, sin tener que participar de la comunión. Pero no es así. Ya lo dijimos en otra oportunidad. Una parte, porque por más de que nos esforzamos, de todas maneras cometemos faltas. Y la palabra del Señor dice que si tenemos comunión con Dios, puede ser que usted tenga comunión con Dios, aunque la palabra de Dios dice, y voy a cambiar unas palabritas para que usted entienda más. Si no tiene comunión con los que ven, ¿qué comunión va a tener conmigo que no me ve? Si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Tenemos comunión con Dios y tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero a lo que quiero referirme, hermanos, en esta mañana, porque esto es importante que lo sepamos. Cuando el Señor habla de algo como un anatema, como algo que es separado y que no se puede tocar, hay que respetar eso. Recuerdan allá cuando Moisés fue, le dijo el Señor, sube al monte, pero no suba ninguno contigo, porque si sube alguien más, morirá. Que ni siquiera una bestia se acerque al monte ni lo toque, porque la bestia que se acercare tendrá que ser muerta. O sea, el monte estaba separado solamente para Dios. Y no se podía tocar, no se podía invadir. El Señor les dijo a Moisés, mire, todo lo de Jericó es anatema. La plata, el oro, el bronce, eso entrará en los tesoros de Jehová. Pero todo lo demás tendrá que ser muerto y quemado. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando Saúl fue comisionado para ir y acabar con los amalecitas? Ve y destruye a los amalecitas, no dejes a nadie vivo. No dejes a nadie vivo. Y Saúl se fue. Y dice la palabra del Señor que cuando regresó, entonces vino Samuel para decirle que, o sea, para ver cómo le había ido. Y Saúl dijo, bendito sea el Señor. Hicimos todo lo que el Señor dijo. Y Saúl le dijo, sí, ¿y qué es ese sonido que oigo por ahí como de mugir de vacas y de balido de ovejas? ¿Qué es eso que estoy por ahí oyendo? Y dijo Saúl, no, el pueblo. Siempre eso es una excusa que utilizan los
dijéramos, los falsos obreros que inducen al pueblo a hacer cosas que pertenecen al anatema, sabiendo que la escritura dice no toquéis lo inmundo, nos atrevemos hasta meterlo dentro del pueblo, hasta meterlo dentro de la iglesia. Entonces Saúl desobedece al Señor y entonces Samuel le dice de esta manera: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es que el pueblo escogió lo más gordo del ganado, lo más gordo de las ovejas, y se lo trajo para ofrecerle a Jehová. Hay quienes se traen del mundo artistas, músicos, hasta buenas personas que son buenos para hablar. Les hacen unas rebajas impresionantes en cuanto a la vida espiritual, con tal de que canten y con tal de que toquen. ¿Se agradará el Señor de esas cosas? ¿Se complace Jehová de esto? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, que es un pecado gravísimo, es la rebeldía. Ah, sí, pero yo les he dicho, y desde hace mucho tiempo vengo con esta cantaleta, como se dice, vengo diciéndoles que estamos cantando música que no es de origen espiritual. Ah, hermano, pero es que fulano la canta y esto también y aquellos también y que no sé qué. Eso no nos interesa nada a nosotros. El hecho de que ellos lo hagan no quiere decir que ya quedó permitido. Recuerden que hace unos días les dije que no se puede legalizar lo malo. Lo malo será siempre malo y no hay posibilidades de que se pueda hacer bueno. Entonces el Señor dijo, es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces el Señor les dijo, todo lo de Jericó es anatema. Una parte es para Jehová, para el templo, y la otra parte será arrasada, quemada. Entonces, el, el pueblo fue y no, todos tuvieron la victoria, se hizo todo lo que hubo que hacer allá en Jericó. Si hay por ahí alguno de los que les gusta buscar, ayúdenme. ¿Cuál era el dios de Jericó? No lo he podido localizar. Porque esto es el juicio de los dioses, todos los pueblos. Ya que me acuerdo, les voy a decir, hermano, en ese tiempo todo pueblo tenía un dios, todo pueblo se hacía un dios. Todas las ciudades, claro que todavía en este tiempo existe, sí, y nosotros lo hemos vivido en nuestra propia carne. Pueblos enteros dedicados a tal santo, con muñeco y todo. Entonces,
arrasaron con Jericó y al otro día se prepararon para ir y conquistar la siguiente ciudad que había, que se llamaba Ahi, Ai, o Ahí. Y mandaron a esos 3.000 hombres y vinieron pero huyendo. Y entonces el Señor les dijo, es que hay pecado. Alguien tomó del anatema. Hermano, aquí no, usted sabe que no me gusta hablar de esto, pero aquí es una cuñita solamente. Recuerden que los diezmos, las ofrendas y las primicias son apartadas para Dios, son del Señor. El que se apropia de algo de eso, se está apropiando de algo prohibido, de algo que es anatema. Anatema no es que sea una palabra mala, lo que pasa es que es separado. Si es una persona que por pecado la hacen a un lado, pues sí es malo, pero estas cosas las escogió el Señor y las puso para Él, y son de Él. Nadie tiene derecho por ninguna causa de apropiarse de eso, porque puede terminar en un montón de piedras. Y a lo que quiero referirme en esta mañana, y que quiero que lo anoten ahí, es que así como Dios por la fe genuina de una persona puede salvar a toda una familia, el caso de Rahab, asimismo la maldad de uno, Acán, puede dar como resultado la destrucción de todos. Yo doy gracias a Dios cuando veo una familia completa, todos, casi todos son convertidos, y todavía se espera que todos sean convertidos. Se ve que ha habido una fe genuina que ha trabajado para que todos sean salvos. Pero se ve otras partes en donde ha habido negligencia, flojera, más bien alcahuetería. No solamente de cosas prohibidas, sino también en la vida de uno, sino también en la de los demás. Y no quisiera que ninguno fuera a tener la suerte que corrió Elí. Mejor dicho, comencemos por el primero, por Aarón. Aarón le permitió a sus hijos ciertas prácticas que no eran permitidas. Nunca un sacerdote podía acercarse borracho al santuario. Y Aarón permitió que sus hijos, Nadab y Abiú, lo hicieran. Y cualquier día el Señor tomó entonces cartas en el asunto y Nadab y Abiú perecieron en el santuario. Perdió sus dos hijos. Después viene más adelante el caso de Elí, que la Biblia dice que los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, malos, no conocían a Dios. Y Elí lo sabía y nunca los estorbó. Pues llegó el día en que no solamente murieron los hijos, sino que murió también Elí y hasta la nuera de Elí. Porque se hacen cosas que están prohibidas. Así es de que usted sea fiel con el Señor. Que el Señor dijo que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo le va el Señor lo va a poner a usted y le va a engrandecer un negocio y lo va a hacer grande si usted es una persona infiel? Si usted
le, le hace trampas al Señor. Mucho ojo con eso. Entonces Acán fue ajusticiado, él con toda la familia murieron apedreados, quemados y con un montón de piedras encima de ellos. Dice el apóstol Pablo, mirad pues la severidad de Dios para los con los que cayeron. Pero también miren la bondad de Dios para con los que creyeron. Entonces, hermanos, por eso fue la derrota de ahí. Porque alguien había tomado del anatema. Y vamos a tener que ponerle bastante cuidado a esto, porque si no, como dice el dicho por ahí, nos quedamos sin el chivo y sin el mecate. No solamente va a ser unos cuantos meses de cuarentena, sino que será toda una vida. Porque así como el Señor ha hecho muchos juicios y les ha quitado por completo todas las cosas, si nosotros no ponemos atención a esto, entonces terminaremos mal. Yo, hermanos, les invito a que miren bien esto. El capítulo 8 de el libro de Samuel, entonces ya nos habla de la destrucción de ahí. Sencillo, facilito, como pan comido. Pero habían sido derrotados. Y yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué nuestras oraciones no son contestadas? Oramos, lloramos, lloramos, lloramos y buscamos y esto, y estamos en los cultos y le servimos y nos sentimos como derrotados. ¿Por qué? Y cada vez que yo le hago es como ese requerimiento al Señor, Él me manda para Isaías 59. No es que mi mano se haya cortado para salvar, ni mi oído se haya cerrado para no oír. Es que vuestras rebeliones han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y han cerrado su oído para no oír. Eso he venido diciéndole a ustedes también. Yo veo que al principio en la iglesia primitiva los ángeles se presentaban por todas partes, porque la palabra de Dios lo dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Ya se lo he comentado alguna vez, hemos oído de milagros maravillosos. Así como cuando los profetas allá, cuando estaba Eliseo en la ciudad de Dotán y los rodearon los ejércitos sirios y el siervo salió y miró y dijo, ay Señor, nos tienen rodeados los sirios, ¿qué vamos a hacer? Dijo, no se preocupe, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y él dijo, ¿a dónde? Y no veía nada. Y entonces Eliseo dijo, Señor, permite que mi siervo vea lo que yo estoy viendo. Oiga, Eliseo veía. Entonces Dios le abrió los ojos a Eliseo, al siervo, y el siervo vio cantidad de hermanos, de ejércitos celestiales, carros de fuego, que estaban ahí prestos para defendernos. Y recuerdo el testimonio de una hermanita por allá en el barrio Las Margaritas, que se quedó en la vigilia hasta medianoche. Y su nieto, que era malo, se alió con otros pícaros
porque sabía que a la viejita creo que le había llegado la pensión o alguna cosita, pero tenía una platica y entonces se lió con otros para quitarle la platica a la viejita. Entonces la esperaron en un lugar bien oscuro del camino para asaltarla. Y la viejita venía bien contenta de la vigilia, llena de la presencia del Señor, y llegó a la casa tranquilamente. Al otro día, el nieto, como haciéndose el que no sabía nada, le dijo: mamita, ese gentío que venía con usted allá de la iglesia, ¿quiénes eran? ¿Gentío? No, yo venía solita, yo me venía solita, clamándole al Señor que me guardara. No, mamita, vea, eso venía, le voy a decir la verdad, mamita, dijo el nieto. Yo y otros muchachos estábamos esperándola para asaltarla, para quitarle la platica. Pero cuando usted apareció con usted una cantidad de gente y no pudimos hacer nada. Ay, mi hijo, el Señor mandó su ángel para que me guardara. Así es, hermano, así es. Así es. Cuando nosotros creemos, cuando quitamos todo lo que al Señor le disgusta, entonces, hermanos, el poder de Dios se hace manifiesto. Pero tenemos, hermanos, que estar en la condición que el Señor requiere de nosotros. Nosotros no podemos, hermanos, jugar con las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Algunos creen que Dios puede ser burlado. Eso se puede hacer cosas. Dios no ve, que Dios no ve. El Señor dice: ¿a dónde se esconderá alguno que yo no lo vea? Y en el Salmo 139, el Señor dice, o el salmista dice: ¿a dónde me esconderé y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a los cielos, allá estás tú. Si me fuere al abismo, allá estás tú. Si tomare las alas de la luz y me fuere hasta el extremo de los cielos, de allá me traerá tu diestra. ¿A dónde me esconderé? Que ojalá esta lección de la palabra nos convierta en personas fieles, fieles al llamamiento y fieles al Señor que nos ha llamado. O al contrario, fieles al que nos ha llamado y fieles al llamamiento. No vayamos a perder la bendición de Dios. Y como dice allá en Romanos, en donde encontramos una parte que dice que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. En el capítulo 2 del libro de Romanos dice que el que desprecia al Señor, entonces está atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. No, Señor. Más bien, hagamos caso a la recomendación que Dios nos hace, que dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor no quiere que nadie vaya a perecer, sino que todos sean salvos. El Señor no quería la muerte de Acán, ni de su familia, ni de nadie. Pero a veces nos creemos muy hombrecitos, muy valientes. Y parece como que dijéramos: vamos a ver si el Señor es capaz de hacerlo. Que el Señor me ama mucho y Él no va a hacerle daño a uno que ame. Es mejor que no se arriesgue. Es mejor que usted entonces ponga atención a lo que el Señor dice. Él dice: apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré.
Una persona que es infiel con lo que es del Señor, que toma del anatema para su propio beneficio, esa persona no la recibe el Señor, ni siquiera si aparezca. Por eso es que en esta mañana, tomando esto, entonces Josué, entonces, ¿qué hizo? Purgó la pena, hizo el juicio, saneó la situación, y entonces de ahí en adelante comienza el Señor a darles victoria tras victoria y a entregarles la tierra en posesión de ellos. Si nosotros queremos, hermanos, que las promesas del Señor se cumplan y que seamos no solamente conquistadores, sino más que vencedores, hermanos, hagamos las cosas como son, seamos, hermanos, conscientes con el Señor y con lo que Él manda. Y yo sé, hermanos, que la bendición de Dios, yo recuerdo, hermanos, recuerdo porque yo fui una persona que, yo quise estudiar, yo estaba recién salido del bachillerato cuando había pasado apenas como medio año y estaba pensando qué carrera hacer cuando me encontró el Señor. Hermanos, para mí la vida en el Señor se volvió lo principal. Hasta se me olvidó la universidad. Solamente comencé a buscar trabajo porque era. Pero el Señor sabe que nunca vendí mis principios cristianos y mi servicio a Dios por un trabajo. Y a muchos les he testificado. Aquí en Auteco, el señor Paul Vázquez creyó que me iba a someter por el trabajo que me ofrecían tan bueno, porque era bueno. O para que ustedes entiendan, mi suegro se ganaba 700 pesos mensuales en las empresas públicas. Y a mí me estaban ofreciendo allí en Auteco 3.500. 7 veces más. Mi suegro, como está en la empresa pública, ganaba un poco más del salario mínimo. Como decir hoy un sueldo por ahí de unos 1.200.000 pesos mensuales. Pero a mí me estaban ofreciendo 7 veces más. Y ese señor me dijo, vea, don Antonio, sí nos agrada lo que usted tiene el perfil de lo que nosotros necesitamos, pero hay un problemita. Y es este. Y me entregó un papel. Me dijo, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Entonces leí el papel. Yo, Antonio Márquez, me comprometo ante esta empresa a que no voy a hablarle a nadie del Evangelio. Firma. Me eché a reír y le dije, Señor, así estuviera aguantando hambre, no lo acepto. Le agradezco mucho que me haya tenido en cuenta. Y volteé la espalda y me fui. Al otro día me volvió a llamar para decirme, don Antonio, le dije yo, no, si es para seguir con ese cuento, no me interesa. No, venga, que le interesa. Y fui allá, y cuando entré allá me saludó muy formalmente y me dijo, don Antonio, él me mostró la cartica esa que me había hecho, me mostró la carta y me dijo, don Antonio, este es el problema para que usted no trabaje aquí con nosotros. Le dije, sí, señor. Dijo, y si yo le hago así, y rompió esa carta y la echó a la basura, ¿usted qué dice? Le dije, ¿a dónde le firmo? Y firmé el contrato. Y mi esposa lo sabe, lo bien que vivimos, porque era muy buena plata. Hermano, es que el Señor es recompensador de las cosas. Séale fiel al Señor. Haga como el Señor dice, no toque lo inmundo y la bendición de Dios siempre será suya. Oremos, Señor Jesús.
Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Qué maravilloso eres tú, Señor. Que a pesar de lo que somos, Señor, tú nos tienes en cuenta, Señor, y tú nos prometes, Señor, como si nos debieras algo, Señor, y somos nosotros los que te debemos a ti, pero tú nos prometes cosas, Señor, y nosotros simplemente, mediante la fe y la fidelidad, Señor, las alcanzamos. Padre Santo, ayúdenos, Señor, denos fuerza, Señor, para hacer las cosas como tú dices, Señor, y veremos, Señor, en nuestra vida, Señor, todo cumplido, Señor, y veremos, Señor Jesucristo. Aleluya, Señor, que tú eres, Señor, fiel a todas tus promesas. Bendiga a mis hermanos, ayúdelos, Señor, en tu santo nombre te lo pido. Amén y amén.